Le damos la bienvenida, como dijimos, a la senadora para hablar de un tema particular, pero hay tantos temas. La senadora nos decía, por ejemplo, la veda será el próximo viernes de cara a las internas y dijo, bueno, recién vengo de repartir listas. La campaña no para. ¿Cómo viene trabajando usted, senadora, en todo esto? Semana corta e intensa. Yo no sé honestamente en qué semana estamos, ni en qué día de la semana. Soy honesta, es como un largo día hasta el 30 de junio. Y más allá, esto es como hacia el infinito y más allá. Pero nada, siempre con la energía que hay que tener para este... Además, estamos todavía viviendo la adrenalina hasta el 30 y realmente llenos de energía porque la campaña ha sido muy cercana. Nosotros hemos hecho una campaña muy cercana con las personas de todos los territorios y la verdad que eso siempre renueva la energía. Entender por qué uno está haciendo esto siempre es algo que renueva la energía. Así que no, tiempo para haber cansado ya va a haber tiempo. No ya va a haber tiempo para cansarse. Atinadamente no Miguel preguntaba a propósito de la recepción o por lo menos cómo ven a la gente, si con entusiasmo o no, como saben que son elecciones voluntarias y hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo, sí. Hay gente que está realmente, personas que están creo que la interpretación no es por fuera, quizá con un desinterés en lo que tiene que ver con la acción política. Creo que eso es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar profundamente. Te iba a preguntar si no lograron llegar a ese público. Bueno, no sé si es que no logramos, es que me parece que la política está como alejada de la vida de algunas personas y que hay también como circunstancias bastante acuciantes en gran parte de la población que definitivamente hace que uno tenga que pensar primero en las necesidades básicas y quizá después entender bajo qué cuestiones políticas esas cosas se hacen peor o se mejoran. Pero estamos digamos así como en un trayecto del tiempo donde lo individual está muy potenciado, donde la invitación en general es no te metas mucho en la vida del otro, que la ley de violencia basada en género tiene un poco que ver con alguna de esas cosas. Sí. Y bueno, y frente a eso lo que yo creo es que hay una gran responsabilidad de ir construyendo comunidad, ¿no? De que las propuestas tiendan a la construcción de comunidad, a mejorar la convivencia, a integrar. Vivimos también en un momento donde la segregación territorial está en uno de sus peores momentos, ¿no? Hay calles que no se pueden cruzar o hay calles que dividen un mundo de otro mundo. Avenida Italia, la interbalnearia, sin ir más lejos por ahí, por la zona de Colonia Nicolich, ¿no? Uno pasa de Colonia Nicolich a la zona de donde es La Tabona y parece que vive en países diferentes. Entonces, bueno, todas esas cuestiones definitivamente lo que van haciendo es segregando el territorio donde las personas viven, donde crían a los gurises y donde se desarrolla su vida. Así que nada, la cuestión creo que sigue estando en construir comunidades mucho más integradas. Nosotros estamos apostando muchísimo a eso. Bueno, suena como posible, ojalá que se pueda concretar. Sí, yo creo que sí. No es inmediato, quizá, sí, claro. Pero es posible. A veces hay que desconfiar un poco de las construcciones inmediatas, ¿no? Creo que lo bueno es ir con un pie en la realidad, paso a paso. Ir construyendo. Hay una frase que a 2x3 la gente dice que es el futuro ya está acá, ¿no? Sí, y lo cierto es que el futuro está, pero lo que pasa es que está muy mal repartido. Entonces hay que trabajar un poco más en el presente para que ese futuro quede mejor repartido. Nosotros humildemente estamos en esa tarea. Tal cual. Silvia, bueno, a propósito de la ley de violencia basada en género que tantos aportes hace, pero también artículos que generan polémica a nivel político sobre todo, se han enviado al Parlamento modificaciones. ¿En qué está este tratamiento legislativo? Te pregunto a ti como integrante de la comisión. Y si es oportuno o no hacer esos cambios ahora. Empiezo por el final y te digo que no. Bien. ¿El motivo? El motivo es porque la ley no se ha aplicado todavía en su integralidad. No se ha aplicado en parte por falta de recursos presupuestales y otra parte, mira qué casualidad, por falta de voluntad política. Ha habido
la ley establece varias cosas, ¿no? Pero uno de los pilares de poder aplicar la ley en todo el territorio nacional era crear 11 juzgados multimateria, ¿no? Los juzgados multimateria, la idea es que ante un proceso judicial no haya que andar de un juzgado al otro. Cuando hay una causa civil, ir al civil; cuando hay una causa penal, ir al penal; cuando es una causa de familia, ir al de familia, y que muchas veces esos 3 juzgados quedan enrabados en los procesos. Y si uno se imagina, si tengo 2, 3 gurises, soy víctima de una situación de violencia basada en género, donde muchas veces se ve comprometido además la vivienda, no solamente de quien es víctima de esa situación, sino además de los gurises que están en ese hogar, que son víctimas también de esa situación. Para moverse al juzgado hay que tener dinero para el ómnibus, hay que tener la posibilidad de poder acceder al mercado laboral teniendo que atender las tareas de cuidados de repente de 3, 4 gurises. Hay que ir a un juzgado con los 3 gurises, después te dicen que no, que vayas al otro, vas de nuevo con los 3 gurises. Claro, se ven obligados a dejar. ¿No? Esa es la razón de los juzgados multimateria. Entonces la cuestión es que yo vaya a un juzgado multimateria, es un juzgado que yo voy, y ahí se procesan todos los elementos civiles, los elementos de familia, los elementos penales. Eso en definitiva lo que hace es además no tener que caer en la repetición a cada rato de todo lo que pasó, ¿no? La revictimización, eso que se llama la revictimización, está mucho más controlado, sobre todo porque andan los gurises en general alrededor de esa situación. Pero yo les decía hoy que qué casualidad que justo empezamos a hablar de esto y estaba el senador Manini en la pantalla. Que muchos de los cambios van en la línea de lo que pidió Cabildo. Sí, claro, eso no es ninguna casualidad. Eso no es ninguna casualidad. De hecho, Cabildo Abierto está haciendo ahora propaganda contra la ley de violencia basada en género como uno de los pilares de su campaña electoral para las internas. De hecho, cuando se votó el proyecto mal llamado de corresponsabilidad en la crianza, porque de corresponsable no tiene nada y de crianza tampoco, el senador Manini anunció que la votación de ese proyecto era el primer paso para derogar la ley de violencia basada en género. O sea, el objetivo final es ir tumbando la ley de a poco, es ir agujereando la ley de a poco, pero lo que tenemos que entender es que si esa ley se ve agujereada, lo que se ven agujereados son los derechos de las mujeres y de los gurises. Sin dudas. La cosa viene por ahí. A propósito de también modificaciones, se cambia un artículo que tenía que ver mucho con que ante una situación de duda se favorecería siempre a la mujer, ¿no? Es uno de los puntos que también generó polémica, creo que fue Cabildo que planteó esto. Claro, lo plantean desde un lugar un poco raro, ¿no? Porque en realidad lo que hace la ley, por principio general, protege al más débil. Y ante una situación de la denuncia de una violencia, hay una víctima y un victimario. La víctima es quien está en el lugar débil. De hecho, eso es lo que la ley aplica. La ley no aplica el hecho de decir porque sea mujer la defendemos más. Lo que pasa es que es la víctima en una situación de violencia basada en género. Es que suena, le hago una lectura simple, rápida y pronta. Si hay un victimario, obviamente la ley va a apuntar contra ese victimario. Ahora dice, bueno, pero los hombres no tienen las garantías. Pero lo que sucede es esto, hay una víctima. Claro. En medio de la causa. Sí, claro, son totalmente independientes. Esa parte nunca la terminé de entender mucho. Porque... sí, pero vos fíjate, mira, yo tengo algunos datos anotados. En el 2021 hubo 39.822 denuncias por situaciones de violencia de género. En el 2022, 41.207. En el 2023, 43.245. Las denuncias vienen siempre en incremento. Y fíjate vos que además hay un dato que es que el 60% de los feminicidios que se cometen, en el 60% no había denuncia previa. Claro. O sea, extrapolemos, tengo 43.000 y pico de denuncias y muy probablemente haya otros tantísimos escenarios donde ni siquiera se llega a la denuncia. Porque la denuncia muchas veces es un paso muy difícil de dar.
Es tardío también, ¿no? Y siempre es tardío porque además es altísimo el porcentaje de las situaciones de violencia que son crónicas. Entonces, en una situación crónica, la víctima tiene que tomar conciencia de que es una víctima de una situación que no está bien y tener la decisión y el apoyo suficiente o la desesperación suficiente para ir y hacer la denuncia. Muchas veces el hecho de ir y hacer la denuncia implica exponerse a una situación de riesgo a la vuelta, después que hice la denuncia, y de quedarme de patitas en la calle con los gurises. Entonces, las denuncias son la punta del iceberg y hoy por hoy esa punta del iceberg tiene arriba de 43.000 denuncias. Sumale a eso los expedientes, que eso sí no son denuncias, son expedientes porque son casos en tratamiento, de las denuncias, de los casos de violencia y abuso contra niños, niñas y adolescentes, que arrancamos después de la pandemia en el 2020 con 4.911 casos y estamos arriba de 8.300 en este último año. También el crecimiento es constante. Sumale a todo eso que arriba del 70% de los casos son situaciones crónicas dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces, hay un problema hoy en términos de violencia intrafamiliar que afecta fundamentalmente a las mujeres y a los gurises. Y qué importante en eso que vos decís es el accionar rápidamente ante una denuncia, sabiendo, porque todo el mundo sabe lo que viene después. Claro. Bueno, y eso que vos decís va a colación, y lo enrabo con la pregunta tuya anterior. La ley de violencia basada en género es una ley de protección. Por eso es que lo que se toma en forma inmediata son medidas cautelares. Porque es una ley de protección. Entonces, lo primero que tiene que hacer es proteger la integridad física de aquellos quienes son víctimas. Pero falta tanto, senadora. Sí, falta. ¿Por qué? Porque los juzgados no tienen la cantidad de funcionarios suficientes, porque el sistema judicial está colapsado, porque no tenemos las tobilleras, aunque sí está el número, pero en realidad no se pueden aplicar todas, porque no alcanza la custodia policial para acompañar a la víctima. Porque no hay suficientes abogados defensores, porque los defensores públicos son muy pocos. Y fíjate que además una de las cosas que pasan es que ante una denuncia, también la investigación en fiscalía es escasa, porque tampoco hay el suficiente personal en fiscalía. Por eso se archivan un montón de las denuncias, pero no que se archiven a veces porque no tienen razón, es que se archivan porque no hay elementos, no hay recursos suficientes para poder actuar. Vos fíjate que de las 43.000 y pico de denuncias, los casos que entran en investigación son muchísimos menos, porque vos no tenés fiscales para investigar 43.000 y pico de denuncias. Y no tenés abogados defensores suficientes para tratar todo esto, que andan en el 90% de los casos son tomados por los defensores públicos de este país. Entonces, ¿qué me pasa? Cuando a vos te asignan en una sede un defensor público y llega la situación a la que después tienen que citar, en principio, a las dos personas, pero no nos olvidemos que si hay gurises también tienen un defensor. Si vos tenés por sede un solo defensor, el defensor tiene que elegir a quién elige, a quién defiende. Entonces, muy probablemente también lo que pasa, que en general defiende primero a la víctima, que es quien está en una situación cautelar, pero quien es denunciado se queda sin defensa. Sí, claro. Entonces, tenemos una justicia sin recursos, una fiscalía sin recursos, la unidad de víctimas y testigos que trabaja solamente en un turno, como si los delitos se cometieran en horario de oficina. Entonces, hay un problema en un sistema judicial muy exigido, pero en un sistema judicial y en actores que tienen que estar al servicio de esta ley de protección, que también son pobres. La fiscalía es pobre, la justicia es pobre. Entonces, tenemos que poder pensar en que la medida no es solamente judicializar las cosas, uno puede judicializar cuando la justicia puede hacerse cargo de todas esas cosas. Pero tenemos un problema. Y el problema no se soluciona definitivamente tocando una ley que protege. Lo que hay que hacer es cumplir la ley, crear los juzgados, darle los recursos suficientes a nivel presupuestal, a nivel físico, a nivel de sedes, y después veremos qué cosas hubiese que cambiarle, pero con la ley aplicada. Estamos queriendo cambiar ¿qué? En una ley que se ha venido aplicando ínfimamente. El artículo 11 habla de las obligaciones de INMUJERES. INMUJERES no está cumpliendo con el artículo 11, que es el que le da las potestades, entre otras cosas, porque tiene que dar asesoramiento jurídico y no tiene los recursos suficientes.
Ay, qué lindo tema para seguir de charla. Tengo que despedirla, senadora. Sin ningún Pero problema. entonces el tratamiento legislativo al momento... Bueno, el tratamiento sobre legislativo sobre está en los cambios comisión. estos. Está en comisión. Sin tratamiento aún. Sin tratamiento Bien. aún, la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género funciona todos los meses después del 19 de cada mes, Bien. así que probablemente estemos considerando esto después del 19. Y de habrá julio. debate ahí también, porque seguramente el No, sin consenso duda. está difícil Eso de alcanzar. No veo consenso posible en esa Senadora materia. Silvia Nani, muchas gracias por estar Muchas en día a día. gracias a ustedes, por favor. Bueno, buena jornada el próximo domingo. Muchas gracias, Que muchas pasen muy gracias. bien. Gracias. Que pasen muy bien. Arriba, muy bien.